¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es hoy de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues tengo un tema que ya les quería hablar, un cómic del que, bueno, la verdad vale mucho la pena. Pero bueno, antes que nada les recuerdo que si no están suscritos y todavía no se unen a esta Aquelarre, les recomiendo que lo hagan. Por supuesto, agradezco a los que lo han hecho, neta, me apoyan bastante al hacerlo. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como LuisFrikiCoven97. Y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor por acá no llego a subir. Pero pues bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues la verdad, hablemos de un cómic del que ya quería hablarles, que la verdad ha sido de mis cómics favoritos en general. Creo yo que ha sido una de las mejores propuestas que hemos tenido en los últimos años. Y es Mr. Miracle de Tom King y Mitch Gerards. Que bueno, creo yo que ya muchos han por lo menos escuchado hablar de este cómic. La verdad es de que al final de cuentas fue una de las historias más icónicas de la década pasada por parte de DC Comics. Y tanto así que de hecho inclusive catapultó a uno de sus creadores, que era Tom King, como alguien ya muy prominente en la industria, ¿no? O sea, si bien Tom King ya tenía trabajos como Sheriff of Babylon, tenía por ahí también The Visions, su run de Batman, de Omega Men y eso, que la verdad, fuera del run de Batman que estuvo por ahí como un poquito controversial en ciertas decisiones, pero fuera de eso, las demás historias sí es cierto de que le generaron mucha atención, fueron muy aclamadas y todo, pero sí es cierto que con Mr. Miracle la verdad es de que creo yo que se ganó su punto en la industria, ¿no? Y la verdad con justa razón. Pero bueno, antes de hablar de este cómic, creo yo que hay que hablar mucho de todo lo que tiene que ver con Mr. Miracle, porque sí es cierto de que es una parte muy importante para saber un poco más de esta historia y verla desde otra perspectiva. Y bueno, empecemos con su creador, que fue Jack Kirby. Así es, el rey de los cómics, el verdadero rey de los cómics, y pues bueno, la verdad uno de las figuras más importantes de Marvel y creo yo que de la industria en general del cómic. Ahora, ¿qué onda con Jack Kirby? Creo yo que ya la mayoría lo conoce por sus trabajos en Marvel, pero la verdad es de que su trayectoria es mucho más amplia. Y es que empezó obviamente, de hecho, o sea, empezó en Marvel, de hecho él fue uno de los creadores de Capitán América y después se salió de cuando era Timely Comics antes de ser Marvel, pero se salió y pues bueno, ahí estuvo en editoriales hasta que llegó a DC y creó algunos personajillos por ahí, entre ellos como los Challengers of the Unknown y eso, pero ya para los 60 regresaría a Marvel y trabajar junto con Stan Lee. Y aquí es cuando Jack Kirby se ganaría un nombre, porque ahí empezaría a crear personajes como los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los Vengadores, o sea, muchos personajes y equipos que conocemos actualmente de Marvel Comics. Bueno, él fue una parte muy importante para ello. Y pues gozó prácticamente de mucho éxito hasta que llegó un problema. Y es que poco a poco se empezó a sentir desplazado por Marvel. Ahora, la verdad es de que todo empezó, lo que detonó todo esto fue ya cuando él tuvo la idea de hacer una serie de cómics de Silver Surfer. Porque, bueno, él había creado al personaje para los cómics de los Cuatro Fantásticos y quería darle su propia serie individual. Hasta tanto como Stan Lee y la administración de Marvel de ese momento no se lo permitieron, le dijeron que no era buena idea y eso, y justo cuando ya en un momento dado se da cuenta de que después iniciaron un cómic de Silver Surfer sin él, o sea, prácticamente crearon el cómic que él tenía la idea, del personaje que él había creado, pues bueno, prácticamente lo dejaron a él de lado y mejor decidieron hacerlo con otro equipo creativo y mintiéndole de que no querían hacer un cómic de Silver Surfer. Entonces, esto fue lo que le detonó esto de que se quisiera salir de Marvel, sumado a que la verdad empezaba a sentir de que le quitaban todo su mérito de trabajo, particularmente con Stan Lee, que ahora mucha gente tacha a Stan Lee como de robar ideas, de que es un plagiador y eso, y si bien como tal no es 100% o seguro de que sea así, lo cierto es de que sí se ganó problemas porque la verdad llegaba a un punto donde él se tomaba mucho el crédito de las cosas. Y es que, o sea, si bien en los 60 le daba el crédito apropiado a todos los creadores, a los creativos con los que estaba, siempre era Stan Lee con Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita Sr. y eso, presentan y eso, llegó un punto en que solamente era Stan Lee presenta, ¿no? Cuando empezó la década de los 70 y sumándole que la verdad al
final de cuentas Stan Lee siempre fue una figura muy excéntrica y sobre todo muy extrovertida. Y siempre, ya saben, ¿no? Ahorita muchos lo conocen por los cameos que tuvo en sus películas de Marvel y esto y aquello. Entonces sí es cierto de que, bueno, pues al final de cuentas esto le ganó a que la gente lo reconociera más, de que se volviera de cierta manera la cara de Marvel. Y en cambio los demás, al ser un poco más introvertidos o estar más enfocados en seguir creando esas historias, pues sí quedaron muy relegados. Y es una pena, sobre todo con Jack Kirby, porque la verdad es de que en mi humilde opinión, merece mucho más reconocimiento que el que tiene Stan Lee. Y no es por demeritar a Stan Lee, porque inclusive también tuvo sus problemas por ahí de que, bueno, pues tuvo problemas de que también de cierta manera se aprovechaban mucho de él y eso, pero eso es tema para otra ocasión. Pero el caso es de que, bueno, de que sí es cierto, de que Jack Kirby merecía mucho más reconocimiento, sí lo merecía, ¿no? Por lo que se hartó, se molestó y pues decidió hacer dos cosas. Por un lado, salirse de Marvel y por otro, pelear por los derechos de sus personajes. Lucha que hasta la fecha, de hecho, sigue ahora con la familia de Jack Kirby. Pero sí es cierto de que alguien vio una oportunidad de oro con esto y fue de hecho DC Comics. Ahora, ¿qué pasó en la editorial DC? Bueno, pues prácticamente estaban estructurando muchas cosas, ¿no? Hay que recordar que los 70 sí de cierta manera fueron parte muy importante para DC. Si bien los 60 se los llevó Marvel, creo yo que los 70 se los llevó un poquito más DC, creo yo que estuvo medio a la par, pero creo yo que DC estaba buscando como contar otro tipo de historias, ¿no? De hecho, en esta década se dieron cosas como Green Lantern, Green Arrow, se dieron más cosas con Superman, por ahí también inclusive empezaba a tener sus movimientos en la industria del cómic, personas como Alan Moore y esos. Entonces obviamente sí es cierto de que DC estaba teniendo esta parte donde quería buscar otro enfoque, ¿no? Y de ahí pues supieron que Jack Kirby se había salido de Marvel, por lo que obviamente no dudaron en jalarlo. Y en este caso Jack Kirby aceptó estar en DC porque le ofrecieron algo que él buscaba, esa libertad creativa y ese reconocimiento. De hecho, inclusive en muchos de los cómics que tenía en DC salía no muy grande, pero sí se alcanzaba a ver el nombre de Jack Kirby y el cómic hacía y todo eso. O sea, sí en verdad le estaban dando su lugar en ese momento, que más que nada era porque al final de cuentas buscaría como su oportunidad de poder tener mucha competencia contra Marvel y todo esto, ¿no? Por lo que aquí empieza a dar sus ideas y son ideas que son inmediatamente aceptadas. Ahora, aquí es donde viene lo más importante y de hecho inclusive una de las ideas que pues hasta el momento sigue permeando a DC y que de hecho ha sido parte importante de varias historias o grandes eventos, que es el Cuarto Mundo. Y bueno, aquí es lo que crea lo que muchos conocemos con personajes como Highfather, Light Ray, Orion, Big Barda, Darkseid y todos estos personajes vinieron por parte de Jack Kirby. Esto a raíz de que, bueno, básicamente antes de salirse de Marvel, él tuvo una idea de que, bueno, en los cómics de Thor hubiera como un Ragnarok, más o menos como el que hubo en los cómics, pero que sus consecuencias fueran diferentes. En este caso, lo que él buscaba era que todos los dioses antiguos, tanto griegos, nórdicos y todo eso, desaparecieran. Esto para darle pie a los nuevos dioses que iban a ser los nuevos gobernantes del universo y toda esta onda, ¿no? Le dijeron que no, obviamente, y entonces decidió poner en marcha su plan aquí con DC, donde de hecho a los antiguos dioses se extinguieron y se crearon nuevos dioses, ¿no? Que básicamente en resumen tenemos que son dos planetas, Nueva Génesis y Apocalipsis. Nueva Génesis es como el cielo, que bueno, son básicamente como amor, paz, todo bonito y así, y Apocalipsis es básicamente todo lo malo, ¿no? Donde hay sufrimiento, tortura, dolor y así. Y son gobernados por un lado, tenemos Apocalypse, que es gobernado por Darkseid, y lo que es Nueva Génesis, que es gobernado por Highfather, ¿no? Y aquí es donde da pie a los nuevos dioses. De ahí también saldrían otras dos series de cómics que eran por un lado Forever People, que básicamente era un grupo de jóvenes igual de los nuevos dioses, pero que ellos era como una onda mucho más hippie, ¿no? De hecho tenía muchas ideas de juventud, de rebeldía y esto. Y por otro lado ya la última era Mr. Miracle, que de hecho se volvió en su obra más personal, ya que hablaba de Scott Free, que bueno, básicamente en la historia de los nuevos dioses, del cuarto mundo y todo esto, hubo una gran guerra entre Apocalipsis y lo que era Nueva Génesis. Y para dejar ya de lado que pues mucha gente, las desvivisiones y todo lo feo de una guerra, Highfather y Darkseid deciden hacer un acuerdo, y caso para mantener la paz es cambiar de hijos. Por un lado,
lado tenemos que el hijo de Highfather fue cambiado para que fuera creado por Darkseid y viceversa, el hijo de Darkseid ya va a ser creado por Highfather. El que crió a Highfather era Orion, que bueno, básicamente fue creado con conocimiento, cosas bonitas y de hecho inclusive con una profecía donde el hijo de Darkseid acabaría con él. Y por un lado, pues el hijo que era de Highfather, pues de hecho fue torturado, fue encerrado y siempre quiso escapar. De hecho, de ahí la que era la Granny Goddess, que es la que cría a las furias, que son su fuerza élite de Darkseid, fue el que le puso el nombre de Scott Free, porque se burlaba de que siempre quería escapar. Ahí durante pues estos encierros conocería a Big Barda al crecer, que era la líder de las furias, y se enamoran y al final ambos deciden escapar. Deciden irse a la Tierra, donde de hecho Scott Free conoce a un tipo que se llama Mr. Miracle, que era un escapista que hacía su acto de escapar y todo, y a su fiel amigo Oberon, ¿no? Se hace amigo de ambos, pero el problema es de que durante un altercado pues desviven a Mr. Miracle, por lo que Scott decide tomar el manto de este personaje y es lo que se dedica, se convierte en este personaje escapista y pues ahí vive sus aventuras hasta que eventualmente tiene que regresar a Nueva Génesis para poder seguir contra una nueva guerra que es contra Darkseid, ¿no? Y pues ya muchos conocerán todo esto, de hecho inclusive ahí por ahí Mr. Miracle y Big Barda de hecho formaron parte de la Justice League, hay varios eventos de los nuevos dioses, o sea, tuvieron un buen futuro, pero lo cierto es de que su inicio sí fue bastante complicado. Esto porque la verdad, puede decirse que Jack Kirby era una persona un poco adelantada a su época. Por un lado, Forever People, por estas ideas de juventud rebelde que traía, no jaló tanta gente y de hecho fue el primer cómic que se canceló. Luego después, Los Nuevos Dioses, El Cuarto Mundo y eso. La verdad es de que sí es cierto que eran lecturas un poco densas porque sí metía mucha onda cósmica entre todo lo que quería meter y esto, y la verdad es de que a muchos lectores como que se les hacía pesado. Entonces igual prácticamente le dieron cuello a esta serie y al final la que todavía logró un poquito más, pero al final de todos modos fue cancelada, fue Mr. Miracle a los 18 números. Pero ahora, ¿por qué Mr. Miracle es la más personal de Jack Kirby? Pues bueno, porque prácticamente él sacó a relucir todas las cosas que traía adentro de todo lo que había pasado en la vida. Y es que bueno, todo esto tiene que ver con escapar. Al final de cuentas lo que quería Jack Kirby era escapar, porque sí es cierto que se sentía muy presionado en todo lo que le había pasado, en que no le daban el reconocimiento, en que estaba luchando por tener los derechos de sus personajes, entre que obviamente estaba cambiando de editorial y todo esto. O sea, al final de cuentas tenía que ver mucho con que simplemente quería escapar de todo. De ahí que Mr. Miracle sea un escapista, de que sus orígenes era de que quería escapar de este mundo que era Apocalypse, toda esta onda, ¿no? Al final tiene que ver, inclusive llegó a meter varias cosas de su personalidad, y es que de hecho es normal, mucha gente ve mal el self-insert cuando de hecho es mucho más común de lo que la gente cree, y en el caso de los cómics no hay excepción, sobre todo con Jack Kirby, porque tan solo en Marvel tenemos personajes como el guapo Ben la Mole, que de hecho es igual un self-insert de Jack Kirby. Entonces aquí hizo lo mismo, pero se puede decir que fue el personaje más self-insert de él, pues a todo esto que le estaba sucediendo. Tanto así eran las historias de Mr. Miracle que literal se creó un personaje que se llama Funky Flashman, que al ver la imagen del personaje y esto se hace muy similar a Stan Lee, particularmente a Stan Lee durante los 70s y todo esto. Esto porque bueno, pues tenía todavía esta como riña contra él, y de hecho el personaje en los cómics era un oportunista que se quería aprovechar de Mr. Miracle, haciendo referencia a cómo él sentía que se aprovechaba Stan Lee de él. Y es que pues tenemos esto de que hacían este método de que Jack Kirby se puede decir que él dibujaba, varios artistas lo hacían, pero más con Jack Kirby, de que él dibujaba y esto y aquello, y al final Stan Lee simplemente ponía diálogos. O sea, prácticamente la historia en sí era escrita por el dibujante, pero los diálogos eran escritos ahora sí que por el escritor, que era Stan Lee, cosa que pues bueno, fue un método que de cierta manera le sirvió durante varios años, pero pues sí es cierto de que al final de cuentas sí tenía razón, porque el que se quedó con todo este reconocimiento fue Stan Lee, porque la gente dice, Marvel, Stan Lee, pero no se dan cuenta de que hubo mucha más gente detrás durante ese tiempo que formó a Marvel. De hecho me atrevería a decir que si Jack Kirby muchos personajes no existirían como los conocemos en verdad. Él la verdad sí es cierto de que pusiera muy adelantado a su época y que sí le metía mucha mano a sus personajes, pero como dije, al final de cuentas, por desgracia, igual en DC pues
estos cómics del Cuarto Mundo no la armaron completamente. Y si bien pues tuvo hay otras historias que él creó como los cómics de Superpowers o Kamandi y eso, lo cierto es que al final tampoco pues se sintió cómodo, por lo que de hecho se salió de DC. De ahí Marvel como que arreglaría las cosas con Jack Kirby y le dejarían continuar sus trabajos. De hecho por ahí sacó Los Eternos, que de cierta manera era la forma de Jack de continuar con los nuevos dioses. Que si ven muchas similitudes entre los Eternos y los nuevos dioses, es porque pues vienen del mismo creador, y de hecho los Eternos fueron creados para ser como una especie de continuación espiritual de toda esta historia del Cuarto Mundo. Pero igual, por desgracia, los Eternos fallaron completamente en ventas, por lo que igual al final simplemente Jack Kirby decidió salirse de Marvel y simplemente dedicarse a ilustrar otras cosas o a hacer cómics independientes y eso, ¿no? Y la verdad es de que eso sí le afectó mucho a la larga. De hecho empezó, sí se nota que tuvo pues depresión de lo que le sucedió, porque la verdad ya no veía el mundo de la misma manera. De hecho por ahí en la década de los 80 hubo una convención donde un joven pues llegó a mostrar el trabajo a Jack Kirby, esto para que le diera el visto bueno, a ver si lo recomendaba en la industria y eso. Y Jack Kirby vio su trabajo y de hecho dio origen a una frase que de hecho es muy icónica de esta persona, donde le dijo: haces buen arte, pero ponlo en las galerías, no entres al cómic, porque los cómics te van a romper el corazón. Y pues hablaba de todo esto, de cómo al final de cuentas esta pasión que le dio este medio que estaba en auge, prácticamente le dio la espalda. O sea, al final de cuentas Stan Lee se quedó como la cara de Marvel, y en DC su trabajo no fue apreciado por el público como él esperaba. Entonces sí es cierto que al final de cuentas se quedó así. Y sí se puede decir que quedó inclusive un poco abandonado, porque como dije, al final del día el que quedó como la estrella de Marvel fue Stan Lee, no Jack Kirby. Y sí fue una pena muy grande, ¿no? Y pues bueno, al final pasaron los años, y si bien muchos creativos de los cómics siempre le rindieron tributo a Jack Kirby por todo lo que él aportó, lo cierto es de que el público en general jamás reconoció a Jack Kirby como el mayor pilar del mundo del cómic. O sea, fuera de la gente que conoce del medio, al final de cuentas, o sea, le preguntas a alguien casual que solamente ha visto las películas y pon tú que ha leído uno que otro cómic, solo te podrá decir que Stan Lee es el rey de los cómics, cuando no es así, es Jack Kirby. Y pues bueno, al final de cuentas, pues al final terminó así la cosa. O sea, si bien al final sí se pudo reconciliar con Stan Lee, por lo que se tiene entendido, ya un año después de que se reconcilió, en el 94, Jack Kirby falleció. Y la verdad, pues sí es cierto de que fue una gran pérdida, digo, tanto así que inclusive le hicieron como un homenaje en la serie animada de Superman y todo esto, pero bueno, al final de cuentas quedó así. Pero lo cierto es que su legado siguió creciendo. Por un lado, personajes como los X-Men o los Cuatro Fantásticos son muy populares, los Avengers igual, el tiempo poco a poco le dio mucha popularidad a este equipo. En DC, por otro lado, sí es cierto de que al final sí le sacaron mucho provecho a todo lo que él había creado. Bueno, dejando de un lado los Forever People, como que eso sí los dejaron muy de lado, pero lo demás y todo esto, Darkseid, Orion, el hecho de que Big Barda y Mr. Miracle estuvieron en la Liga de la Justicia, o sea, sí habla de que al final sí le sacaron mucho a lo que hizo Jack Kirby, pero creo yo que al final nunca pudo, o sea, por un lado nunca vio cómo la gente empezó a apreciar lo que él había creado ya en los cómics, asimismo también de apreciar de todo lo que él igual había creado, cómo empezaba a trascender mucho más de lo que era la tinta y el papel. Digo, al final del día, pues él nunca llegó a ver el éxito que tuvo la película de los Avengers, como ahorita de populares son los X-Men, este cómic de Mr. Miracle, cómo fue aclamado, o sea, él nunca le tocó ver eso. Y es una pena, y es algo que inclusive le pasa a varios artistas en general. Por ejemplo, Vincent Van Gogh, o sea, mucha gente, no, la noche estrellada, qué hermosa y qué magnífico, pero en su tiempo Van Gogh fue menospreciado, fue tachado de loco, de hecho se volvió loco, o sea, y al final de cuentas, pues su legado nunca fue apreciado hasta hacia varios años después. Y ahorita creo yo que pasó lo mismo con Jack, o sea, creo yo que en su momento la gente no apreció tanto a él como se debía, y ahorita mucha gente habla que del Cuarto Mundo y que Mr. Miracle, que los X-Men, los Cuatro Fantásticos y esto, pero, o sea, no, en su momento no apreciaron tanto lo que él había creado como lo es ahorita. Y es una pena, la verdad sí es una pena, porque sí se merecía mucho más. Pero bueno, espero que pues su legado obviamente se transmita mucho más allá. Pero ahora sí, hablemos de esta importancia que tiene con el cómic de Mr. Miracle, porque por ahí tiene ciertas cosillas que tienen que ver un poquito de referencia a Jack Kirby, que las iré mencionando, ¿no? Y antes que nada les digo que la verdad, honestamente, si no has leído este cómic, la neta te lo recomiendo que lo hagas. Es una historia, o sea, creo yo que las historias de Tom King son historias que vale la pena experimentar. Más que
que alguien te las cuente, que las experimentes. Y sobre todo con Mr. Miracle, la verdad es una historia que hay que experimentar sí o sí. Y en este caso, o sea, sí, y aún así creo yo que aunque te la cuente y digas, no me importa, después la leo, cuéntame lo que pasa, creo yo que al final de cuentas no podré hacerle justicia porque lo que sientas con esta obra y lo que creas que pasa al final, lo que sucede al final, dependerá mucho de ti, de cómo hayas sentido y procesado lo que hayas leído. Creo yo que eso es lo importante. Pero pues bueno, así que estás avisado. Y pues bueno, ahora sí que empecemos con esta gran oda que es Mr. Miracle de Tom King y Miss Gerard. Que para empezar ayuda mucho el estilo de dibujo y sobre todo cómo está gráficamente la historia contada, porque la mayor parte del tiempo veremos 9 paneles, o sea, son 9 paneles y en cada uno vemos diferentes acciones, personajes y esto, hay contadísimos, puede decir que son como 2, 3 páginas que son que el estilo de gráfico es muy diferente, que no sigue este estilo de los 9 paneles, pero lo cierto es de que bueno, pues la mayor parte del tiempo veremos estos 9 paneles. ¿Esto por qué? Pues tiene que ver con el personaje de Mr. Miracle y de cómo se siente aislado, encerrado y todo esto que conlleva el personaje, ¿no? Y iniciamos con esta obra que, bueno, prácticamente fue contada en 12 números y en su primer número vemos que, pues bueno, Mr. Miracle o sea, primero vemos como una recapitulación de lo que les dije al principio de la historia de Apocalypse, de Mr. Miracle y todo esto, pero después vemos lo que sucede y es que Scott Free decide autodesvivirse. Prácticamente no sabemos exactamente por qué al principio, pero poco a poco lo iremos descubriendo. Vemos que Big Barda lo encuentra, lo llevan al hospital, lo salvan y él simplemente da como pretexto de que, bueno, básicamente él quería hacer el mayor escape de su vida, escapar de la desvivisión, ¿no? O sea, quería ver qué tanto podía escapar de la muerte y bueno, pues aparentemente como tal siente que no lo logró y pues bueno, mucha gente se pregunta por qué lo hizo, si es verdad lo que está diciendo, si lo va a volver a intentar, o sea, y pues vemos todo esto, ¿no? Empezamos a ver un poco más de su vida y esto, y pues cómo la gente lo busca para ver si está bien y todo, ¿no? Y al final de cuentas, pues de hecho vemos por ahí inclusive unos como fallos, porque vemos como que glitches en algunas partes en algunos paneles del cómic y también vemos algo muy importante y es que a veces a lo largo de todos los números se repite, aparte de estos glitches, se repite la frase Darkseid es, que bueno, esto lo explicaré un poquito más adelante, pero es una parte importante del personaje de Darkseid, ¿no? Y pues ahí está, y todo esto, vemos que de hecho Highfather va a visitarlo, a platicar con él de cómo está y todo esto, y le menciona que aparentemente Darkseid encontró la ecuación antivida, que básicamente, para los que no lo sepan, es en esta ecuación antivida, es una fórmula matemática que puede evitar que haya libre albedrío, o sea, prácticamente acaba con la voluntad de las personas y la somete completamente, que es lo que quiere hacer Darkseid. Y bueno, pues Highfather se preocupa si es que esto es verdad, pero Scott como que no le da mucha importancia, ¿no? Y luego en un momento dado, estando en casa, se encuentra con Oberon, que es su fiel ayudante, y empiezan a platicar y le cuenta un chiste que tiene que ver con una frase al principio del cómic, donde una maestra le pregunta a un niño de qué está dibujando, y este dice que está dibujando a Dios. Y ella le pregunta, ¿cómo sabes cuál es el rostro de Dios? Y él le responde, es yo soy el rostro de Dios. Y pues al principio en el cómic, cuando te lo ponen al principio es como muy serio, pero cuando lo cuenta Oberon, él lo cuenta como un chiste. Pero después vemos que llega Big Barda y le pregunta a Scott qué está haciendo, y él dice, es que estoy está hablando con Oberon porque me prestó esas esposas para un truco y esto, y Big Barda le dice, ok, pero Oberon ya no está. O sea, Oberon ya no está con nosotros desde hace unos años. Y pues ahí vemos que de hecho Oberon no está. Y se nos menciona de que bueno, fue un cáncer de garganta por todo lo que fumó. Y que de cierta manera Scott tuvo algo que ver porque pues básicamente estaba como en un estado entre la vida y la muerte. Entonces decidió desconectarlo como una especie de eutanasia o algo así. Y pues bueno, así que se tomó esa decisión. Y pues de hecho vemos también inclusive que como que hay otros fallos, como que de hecho Scott dice, oye, tú tienes los ojos azules. Y Big Barda le dice, no, siempre los he tenido cafés. Pero a lo largo de la historia veremos que tiene luego momentos los ojos azules. Y todavía para darle cereza al pastel vemos que llega Metron, este personaje igual de los nuevos dioses, en su silla diciendo que no vea al rostro de Dios. Esto le advierte a Scott, pero él como que no le hace tanto caso. O sea, simplemente es como, chido y ya está. Y todavía, ya para acabar este inicio muy trepidante, se da la noticia de que Highfather ha muerto a manos de Darkseid.
Darkseid, ¿no? Porque sí, en efecto, él encontró la ecuación antivida y se acaba de desatar una guerra entre Nueva Génesis y Apokolips otra vez, por lo que Scott y Big Barda son llamados a pelear, esto por el nuevo Highfather que es Orion, el hermano de Scott y pues el hijo verdadero de Darkseid, ¿no? Y pues así inicia esta historia y pues todo lo que se desencadena es simplemente, o sea, brutal, o sea, prácticamente encontrarás mucho más que un cómic de superhéroes. Luego llegamos ya al segundo número, que de hecho me gusta mucho visualmente todo lo que tiene que ver con Apokolips, porque vemos como lo vemos como con tonalidades neón, vemos estos rosas, verdes muy fosforescentes, vemos el negro, el fondo negro y todo esto, la verdad, visualmente está genial. Y algo que aquí agarra Tom King es que también no solamente le rinde tributo a Jack Kirby, que ahorita hablaremos más de todo lo que le rinde tributo a esta gran persona, sino también de cierta manera le sirve para desahogarse, porque la verdad, algo que hace mucho Tom King es de que se desahoga mucho en las historias que crea, pero específicamente en Mr. Miracle lo hizo bastante bien porque pues tuvo que ver mucho con varias experiencias que tuvo. De hecho, cuando él menciona mucho que cuando él escribió la historia, su abuelita pues acababa de fallecer, también tuvo un ataque, pensaba que era un ataque de corazón cuando era ataque de ansiedad, o sea, y luego pues todos los recuerdos que tenía de su tiempo en el ejército, porque si no lo sabían, Tom King de hecho estuvo en la CIA particularmente y estuvo en Afganistán e Irak como parte de operaciones contra terrorismo y pues bueno, pues obviamente ya sabemos cómo a veces los soldados regresan de estos conflictos, ¿no? Y de hecho esta parte me gusta porque básicamente es ver toda esta, ¿cómo se llama? Onda de la guerra, ¿no? Y vemos como por un lado, mucha gente romantiza la guerra y piensa que todo es acción y todo es diferente y eso, o sea, como que hay una imagen de la guerra que mucha gente no ve y que mucha gente te vende la idea errónea de que, sí, el sacrificio y, la acción o y esto, cuando algo que me gusta mucho de esta parte es de que lo vemos como, casi casi como una cotidianidad, o sea, al final de cuentas muchas cosas que vemos en el cómic son parte de la cotidianidad de Scott y en este caso esta guerra no es la excepción. De hecho vemos que acaba con Parademons y luego Orion le dice, te necesitamos en tal parte. Y ahí va. Y así va, y así va, y así va. O sea, de hecho vemos que durante buena parte de este número se repite de, sí, sí, Highfather, sí, Highfather. Y Mr. Miracle, necesito que vayas para acá. Y ahora para acá. O sea, está así poco a poco, poco a poco. Y es como esta parte de repetición. Porque así es de hecho en un conflicto armado. O sea, mucha gente piensa que en las guerras, hay muchas grandes batallas. Y eso cuando de hecho ellos lo ven ya como algo, cosas muy rutinarias, de que pasa por acá, de que vamos a tal lado y luego vamos ahora acá y así ya está, o sea, así es la cosa. De hecho, muchas de las mejores películas que tienen que ver con el cine bélico, vemos todo esto, ¿no? Esta parte de la monotoniedad de estos conflictos, de cómo es como una rutina ya para los soldados, todas estas ondas, por muy diferente que no sea un conflicto armado a muchos, para ellos lo ven como algo normal, o sea, inclusive como algo muy monótono y todo eso, no es lo espectacular que muchas veces te venden. Y pues también vemos cómo es la relación entre Orion y Scott, vemos que Scott no lo quiere llamar Highfather, simplemente le sigue diciendo Orion y que inclusive, bueno, pues no está muy cómodo como es su hermano. Y es que la verdad, Orion sí es un hijo de la tiznada, o sea, sí es la verdad un personaje bastante, arrogante, es muy enérgico, es alguien muy agresivo. De hecho, inclusive tanto así que hasta mismo Batman, y cuando Batman de hecho hacía las cosas bien, en el cómic Cosmic Odyssey, llega un punto donde desviven a un personaje y que en toda esta idea de los nuevos dioses y el cuarto mundo era como una casta inferior, ¿no? Y Orion dice, pues no importa, pues era menos, era X, y literal Batman se para y le da un golpe muy bien merecido, o sea, y es que Orion es así, o sea, es una persona o sea, con un carácter muy duro, o sea, se nota mucho que es el hijo de Darkseid y que si hubiera creado con Darkseid hubiera terminado peor, ¿no? Entonces, sí es cierto de que tienen como esta disparidad, ¿no? Y pues vemos que no se llevan y esto, y bueno, esto hace de que empiecen a entrar en conflicto. Luego en el número 3 vemos que está hablando con Forager, que es como una especie, es de esta, subraza, de los nuevos dioses que es considerada como inferior, que son como insectoides, y Forager de hecho le está hablando a Scott de que quiere que él de hecho tome rete a Orion para tomar el manto de Highfather, porque más que nada Scott de hecho sí respeta la vida y de hecho inclusive dice, es que Orion está mandando a todas las tropas de insectos a morir, o sea, prácticamente somos como carne de cañón, mientras que tú de hecho nos tratas como iguales. Pero en ese momento llega Light Ray y acaba con Forager, ¿no? Y la verdad, pues
Así la cosa, y de hecho les dice que Highfather lo quiere verlo, que es Orion, van a verlo, y ahí es cuando de hecho se enoja por todo lo que ha pasado, ¿no? De que se quiso autodesvivir, de que habló con Forager y todo esto, y lo empieza a golpear, y le dice, levántate, y se levanta Scott, pero otra vez Orion le sigue golpeando, y ahí es cuando empieza a hablar de que entendió todo cuando descubrió el rostro de Dios, y él dice de que descubrió que ese rostro de Dios era él, y se quita el casco y le empieza a decir, mira el rostro de Dios, mira el rostro de Dios, y así pues por 9 paneles, ¿no? Hasta que acaba la historia. Ahora, con esto del rostro de Dios tiene que ver un poco también con lo de Darkseid S, de que al final de cuentas a Dios o a ciertas deidades se les da como cierto valor, y al final de cuentas esto lo hablaremos ya cuando lleguemos al número 5, ¿no? Que ahorita llegamos, porque vamos al 4, donde de hecho es el juicio de Scott. Vemos que se prepara todo, será el juicio en el departamento de Scott y Barda, y ahí es cuando llega junto con un guardia de Nueva Génesis y Lyrae, y este juicio básicamente es de que bueno, Orion le dirá unas preguntas y solamente Scott puede responder verdadero o falso, o sea, no puede responder no sé, tal vez si eso no, es como estas pruebas psicométricas donde siempre, o sea, te ponen luego también la opción de tal vez o no sé, pero siempre te dicen, de preferencia pon un negativo o un positivo, y pues le empieza a preguntar varias cosas, y ahí es cuando empieza a sacar muchas cosas. Es Mr. Miracle, de hecho por ahí empieza como a sacar todo lo que tiene contra Orion, contra Highfather por haberlo abandonado, e inclusive hasta decir de que prácticamente odia su vida, ¿no? Entonces y aquí vemos algo muy importante, y es que tiene que ver con cómo muchas veces la gente se llega a sentir, porque muchos pensamos que a lo mejor alguien lo tiene todo, que alguien, es que mira, esta persona es feliz porque mira, tiene esta pareja, mira, tiene esta casa, wow, yo quisiera tener esto, cuando no, muchas veces no sabemos cómo está la persona en verdad, o sea, cómo en verdad se siente realmente, y si en verdad lo que tiene lo llena, y muchas veces tiene que ver con el pasado, con todo lo que hay detrás y todo esto, y bueno, pues la verdad es de que en ese caso, pues habla mucho de lo que está viviendo Scott en ese momento en su vida. Que también, pues bueno, tiene hay que sumarle de que de hecho en el número 2, que se me olvidaba mencionarlo, desviven a Granny Goddess, que bueno, aquí me gusta mucho cómo Mr. Miracle se toma también lo que esto pasara, ya que Orion manda a Big Barda y a Mr. Miracle a acabar con ella. Él no puede hacerlo porque de cierta manera, aunque por mucho que lo haya hecho sufrir y se haya burlado de él, lo cierto es de que tiene como esta parte todavía empática hacia ella, inclusive con cierto cariño de como alguien de la parte de su familia de cierta manera. Ahora, esto ya lo he hablado en algunos episodios anteriores en ciertos casos, y es que la verdad sí es cierto que esta parte de cómo relacionamos nuestros lazos familiares o emocionales a veces es muy complicado. Por ejemplo, yo soy de México y la verdad tenemos mucho el caso de que es familia. O sea, a lo mejor alguien puede ser una persona horrible, pero mucha gente dice, no, pero no es que es de la familia. Es tu tío, es tu tía, es tu primo, prima, mamá, papá, esto y aquello, o sea, pero necesariamente tenemos que tener ese apego, y la verdad siento yo que esta sí deja mucho esa duda, esta historia, ¿no? De que, por ejemplo, por un lado, sí, Highfather es mi padre verdadero, pero Scott siente mucho desapego hacia él. Pero curiosamente siente mucho apego a Granny Goddess, por mucho de que haya sido una persona deleznable con él, ¿no? Y es que luego así vemos los casos de que tenemos esta persona en la familia que era una persona horrible, que era grosera, inclusive con hasta todo, cualquier miembro de la familia, y sabíamos que no era muy buena persona, pero fallece, y es como de, ay, pobrecito, ojalá esté bien, o sea, cuando pues que, o sea, era una persona horrible, ¿no? Y la verdad creo yo que tiene que ver mucho con la perspectiva que a veces le damos, que a veces, muchas veces por protegernos, damos esta perspectiva de que esta persona no era tan mala como para buscar otra alternativa, ¿no? De hecho lo vemos aquí, o sea, como que él no ve tan, o sea, como que recuerda con cariño a Granny Goddess, y aparte inclusive el número 2, que es cuando vemos esto, antes de que se la desvivan, vemos que ella es, o sea, si bien vemos un poquito de su comportamiento psicópata por ahí, es como que muy amable, así de que ya comieron mis niños, a ver, aquí tienen gelatina y esto, y de hecho inclusive ella es la que le advierte algo a Scott antes de que acabe el número 2, que es de que le dice, Metron vino, ¿verdad? Y es cuando
bueno, pues de cómo sabe que vino Metron. Y de hecho le empieza a advertir de que esto no es real, de que aquí hay algo muy mal y esto, pero es cuando llega Big Barda y pues desvive a Granny Goddess, ¿no? Pero bueno, regresando al juicio, ¿no? Al final, pues con todo esto lo que quiere llegar Orion es de que aparentemente Scott está traicionando a lo que es Nueva Génesis porque aparentemente él cree que fue víctima de la ecuación antivida. Y esto sí es importante para pensar en lo que sucede al final, ¿no? Pero bueno, pasa esto y entre todas las preguntas llega un punto en el que Mr. Miracle se harta y ataca a Orion, ¿no? Al final Big Barda como que lo controla y esto, pero Orion al ver esto decide declararlo culpable y va a ser ejecutado. Y le dice que tiene que ir a Nueva Génesis para que suceda esto y pues bueno, al final se van, Big Barda los corre y pues bueno, al final es lo que va a suceder, ¿no? Y pues ahí llegamos al número 5 donde pues básicamente es como el último día de Scott antes de su ejecución y es un número bastante padre, es muy bonito y sobre todo el final de este número se me hace muy interesante. Por un lado vemos cómo está sucediendo todo, de hecho vemos por ahí parte de la vida de celebridad de Scott, de cuando le piden fotos, de hecho está por ahí en el teatro chino en Hollywood, que por ahí hay marcas de famosos y eso, que aquí me gustó mucho el detalle y es de que pusieron en este paseo una marca donde vemos el nombre de Jack Kirby, su firma y sus manos, que de hecho Scott pone las manos encima de las de Jack Kirby y aparte tiene la frase, los cómics te van a romper, Kid, the comics will break your heart, los cómics te van a romper el corazón. Y la verdad fue un detalle muy padre de poner hacia Jack Kirby así, y sobre todo porque injustamente él nunca lo quisieron poner en el salón, en este tipo de cosas, y Stan Lee sí. O sea, pero bueno, dejando de un lado eso. O sea, fue un buen detalle de que por lo menos, aunque está en este cómic, la verdad, Jack Kirby sea una estrella, ¿no? Y de hecho vemos aquí el personaje de Funky Flashman, donde de hecho inclusive quiere sacar provecho de todo esto, de lo que va a suceder de la ejecución y todo esto para hacer un gran espectáculo, de que el último gran truco de Mr. Miracle, pero pues la verdad a Barda y a él no le interesan bastante, ¿no? Están en la feria, todo bonito y shalala, 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 hasta que están en la playa y aquí ocurren unas conversaciones muy interesantes y empiezan a hablar de todo lo que tiene que ver con el pienso luego existo, de Descartes y todo esto, hablan de estas cuestiones filosóficas, pero me gusta porque lo hacen de una manera muy mundana. O sea, algo que me gusta mucho del cómic de sus diálogos es que inclusive conversaciones que hablan muy filosóficas de la existencia, de la depresión o cosas así, te las mencionan de una manera muy normal, o sea, como cualquier persona tendría con un amigo, una pareja, un familiar, o sea, se me gusta mucho cómo lo hace, ¿no? Y llega un punto donde Scott menciona el chiste de Oberon, ¿no? De el rostro de Dios. Y ahí es cuando de hecho habla sobre de cómo muchas veces le damos a Dios este valor de lo bueno, ¿no? De que, esta situación está horrible, pero, Dios proveerá. O, de que, esto pasa, solo Dios sabe. O sea, como una manera de ver bien las cosas. O sea, como de que algo magnífico, algo bello, o sea, como que Dios es sinónimo de belleza, de lo positivo y todo esto, ¿no? Y tiene que ver también un poco con la frase Dark Side es, porque al final cuando se menciona Dark Side es como lo negativo, de que es dolor, es sufrimiento, es todo esto, ¿no? O sea, es como de que Darkseid es lo malo y por ejemplo Dios es lo bueno, ¿no? De que gracias a Dios, que de que pues fue todo lo bueno y que llegó, o sea, de que todo salió bien, o sea, de que prácticamente le damos el valor de Dios a esto, ¿no? Y pues eso ya empieza a como que tener un poco más de sentido, por lo menos cuando tú lees la historia ya para el final, ¿no? Y pues así va todo esto hasta que pues se regresan a casa y esperan todo esto, ¿no? Ya llega el momento de la ejecución, se lo van a llevar a Nueva Génesis, pero en ese momento Barda ataca a los guardias y en ese momento dice, olvídalo, vamos a resolver esto y ahí es cuando ambos se deciden a hablar con Orion a Nueva Génesis para pues aclarar todo este malentendido. Y la verdad el número 6 igual me gusta bastante porque vemos todas estas escenas de acción de cómo pasan trampas, guardias, monstruos y eso, y tienen diálogos donde hablan sobre quieren remodelar la casa y esto y aquello, pero pues Scott no entiende completamente el porqué. Pero bueno, ya casi llegan a la sala del trono y se encuentran con Lyra donde van a pelear, ¿no? Él como que los empieza a superar y es cuando Barda dice estoy embarazada. Y ahí es cuando simplemente Scott se queda pasmado y Barda logra derivar a Lyra y al final simplemente la abraza y le dice te amo, ¿no? Y pues ya al final le dice, ¿sabes qué? Tú puedes hablar con Orion, él entenderá y esto. Y justo cuando Mr. Miracle entra para hablar con él, se da cuenta de que Orion lo desvivieron. ¿Y quién lo desvivió?
Darkseid. Y ahí es cuando, pues obviamente Darkseid es y Darkseid se va, ¿no? Y pues bueno, ya después de esto, se da a entender ya en el siguiente número de que él tomó el manto de Highfather ahora. Y aparte de que lo curioso es que ya ha pasado tiempo y de hecho ya van a tener al bebé, ¿no? Que va a ser un varón. Y pues bueno, están pensando en los nombres, de cuál va a ser y esto. Y por otro lado, pues Scott no está contento porque Barda decidió invitar a las furias, ¿no? Porque pues ellas también tienen que ver cómo va a ser el morrito, ¿no? Y pues vemos estos diálogos incómodos de pues cómo son las furias, que quieren acabar con Scott y le dan un cuchillo que es con la piel de Darkseid, que básicamente podría decirse que estos cuchillos solamente son las únicas armas que pueden acabar con un nuevo dios. Y pues bueno, ¿cómo se llama? Este, es lo que hace que sean pues muy letales, ¿no? Porque son piel de también de nuevo dios. Y pues bueno, de ahí es de que están esperando a que el bebé nazca, la labor de parto y esto, hasta que por fin logran hacer, pero pues empieza a ahogar con el cordón, pero no lo pueden cortar porque pues viene por parte de una nueva diosa, que es Big Barda y todo esto, hasta que Scott agarra el cuchillo que le dieron las furias y lo cortan, ¿no? Y es cuando ya nace bien y deciden ponerle de nombre Jacob. Ahora, esto porque Jacob es el nombre verdadero de Jack Kirby. De hecho, también a lo largo del cómic a veces le dicen Jack porque pues por Jack Kirby, ¿no? Y al final pues es cuando pues siempre vemos al bebé todo bonito y todo padre, ¿no? Y todo muy bien por ahí, ¿no? Pero pues bueno, así que las cosas obviamente no se van a seguir poniendo fáciles porque aquí es cuando pues bueno, empezamos a ver cómo es la dinámica ya con el bebé y de hecho vemos que pues tienen que cambiarse en el siguiente número como en las batallas. Por un lado a veces tiene que irse Barda a combatir y a veces tiene que ir Scott y vemos cómo pues van conviviendo y la verdad se me hace bastante interesante cómo lo plantea aquí Tom King y aquí creo yo que también pone otra parte de sí mismo. Y es que algo que también mencionó mucho King cuando hizo sus primeras historias a finales de los 2010 fue de cómo tenía este sentimiento de que extrañaba a su familia cuando estaba lejos, ¿no? Y de hecho, es algo que, por ejemplo, una película que se me viene a la mente es la de American Sniper de Clint Eastwood, que luego vemos que habla con su esposa, el personaje que interpreta a Bradley Cooper, y él habla sobre el bebé y todo bonito mientras él está como en batalla, y mientras que la película lo quieren hacer ver como algo bonito, de que, mira cómo se sacrifica por el país y todo, mientras y su familia está a otro lado, o sea, toda esta onda, aquí vemos como esta parte muy inclusive, horrible de la guerra y muy, cínica que se tiene cuando tiene estas conversaciones, ¿no? O sea, porque cuando vemos que Scott no combate y está con el bebé, pues está todo bonito, están con Funky, diversión, shalala, shalala, pero con Scott está en guerra porque pues al final todo lo vemos con los ojos de Scott, vemos que pues luego está hablando y Big Barda le dice, ay mira, ya quiere empezar a hablar, está gateando, se ríe muy bonito y esto, pero cuando menciona esto vemos cosas como por ejemplo de que acaban con Parademons bebés o que vemos a Scott que lo están cosiendo en unas heridas, vemos como hay cuerpos y todo esto, o sea, se me hace y ya al final del cómic inclusive vemos toda la destrucción y todo lo feo de la guerra mientras Big Barda le habla sobre la risa del bebé, ¿no? Entonces sí es ver como esta parte muy cínica de que, o sea, de que por un lado se habla sobre celebrar una vida cuando de otro lado del teléfono está bueno, en este caso de la caja madre, está toda esta destrucción y toda esta barbarie, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí de que si eso está feo, pues espérense al siguiente número porque ahí es cuando Scott se reúne con las personas de Apocalypse, específicamente con Caliban, que es otro de los hijos de Darkseid y como medio hermano de Scott. Y empiezan a hablar sobre cómo determinar la guerra, ¿no? De un trato de paz. Y pues son negociaciones que tardan porque pues obviamente pues Apocalypse quiere la destrucción, mientras que Nueva Génesis pues quiere todo bonito, que quieren sus prisioneros de vuelta y esto y aquello. Pero pues aparte tienen la ecuación antivida los de Apocalypse, o sea, es un desmadre, ¿no? Y así van con todo esto. Y en un punto, como para una ofrenda de paz, le regalan a Barda un espejo, ¿no? Este espejo le pertenece a Granny Goddess y básicamente en él te podías ver cómo en verdad estabas. Y pues hablaban mucho de cómo todo lo que sufrieron cuando Granny los entrenaba, de que inclusive pues terminaban quemados, mutilados y esto. Y de hecho lo que hacía Granny era los cosía de nuevo, y todo con la tecnología que tenían en Apocalypse para que se vieran como normales otra vez, ¿no? Y
final pues están decidiendo si ver o no al espejo y en un momento Scott decide ver y pues lo vemos con quemaduras, o sea, todo prácticamente como si hubiera sufrido bastante. Y lo mismo vemos con Barda cuando se acerca y ambos se abrazan. Y pues creo yo que pues esta analogía es la más obvia, tiene que ver con de cómo estamos por dentro, ¿no? De que muchas veces, o sea, creo yo que todos hemos sufrido muchas cosas feas a lo largo de nuestra vida y a lo mejor por fuera en las fotos o nos ven en la calle, nos ven bien y qué chido y todo, pero por dentro muchas veces no lo estamos así. Y es que aunque muchas veces logres superar tu trauma, lo cierto es de que las cicatrices se quedan. O sea, a lo mejor puedes superar algo horrible que te pasó y todo el trauma y eso de cierta manera, pero no quita el hecho de lo que sucedió sigue ahí y te marcó de algún modo u otro en tu vida. Entonces, creo yo que pues por eso está esta escena, ¿no? De que vemos que ellos se ven con todas estas quemaduras que tuvieron por todo lo que sufrieron en Apocalipsis y bueno, en este caso pues es de que al final de cuentas no puedes escapar de ese pasado de cierta manera, que de hecho desde esto habla la hora de cómo Scott quiere escapar. Entonces, pero hablaremos un poco más de ello ya para el final. Y pues allá siguen las negociaciones y esto hasta que Kalibak les dice, ok, miren, tenemos unas nuevas condiciones. Les damos los prisioneros de guerra, que terminamos la guerra, retiramos las tropas e inclusive Darkseid está dispuesto a entregar su ecuación antivida. Y todos así, huevo, ya sí ya le armamos. Pero en ese momento Kalibak dice que la condición que dio Darkseid es de que su nieto Jacob, el hijo de Scott y Barda, se quede en Apocalipsis. Y es cuando pues no les parece a Big Barda, se arma un desmadre y pues Scott tiene que pensarlo. Y con esto nos empezamos a acercar a la recta final, que bueno, aquí Scott tiene que decidir si entregar a su hijo a pues Darkseid o que pues seguir arriesgando a que siga una guerra que bueno, pues no tienen muchas chances de ganar porque pues tienen más tropas la Apocalipsis y aparte Darkseid tiene la ecuación antivida, entonces pues sí se le complica, ¿no? Y como que quiere hablar con Barda, pero pues ella se enoja de que obviamente no quiere que le quiten a su hijo y todo eso. Y por ahí sale con Booster Gold y Blue Bill, que son como de sus mayores amigos y pues como que no encuentran una respuesta concreta hasta que pues va a ser la fiesta de Jacob y pues de cierta manera independientemente de lo que pase pues quieren que sea pues esta celebridad, ¿no? Y pues ahí es cuando al final ¿cómo se llama? Deciden, celebrarla, le van a hacer su fiesta de Batman, con el pastel, todo bonito, y durante todo eso al final, pues discute, ¿no? De que por un lado, me gusta la interacción porque vemos que también Barda habla de cómo ella ha sufrido y todo eso, ¿no? Porque siempre Scott le recalca, no, pues es que lo que sufrí en Apocalipsis y eso, y pues Barda también es como de, no, pues yo también, o sea, y todo esto, pero creo yo que aquí vemos como, cómo son las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado vemos todo esto del trauma, ¿no? Por un lado vemos que Barda al final de cuentas es esta persona de que sí ha logrado superar como su trauma exitosamente, que si bien es consciente de lo que le ha sucedido, no quita el hecho de que ella siga adelante, ¿no? De que acepte las cosas como son y de que pues siga encaminada, ¿no? Y por un lado tenemos que Scott todavía no logra escapar de todo eso, ¿no? Vemos que todavía trae consigo todas esas cosas y pues es lo que les genera este conflicto, pero al final deciden sí entregar a su hijo porque pues tuvo una conversación Scott con el que le hizo el pastel de Batman, donde o sea, de que pues no sabía quién preguntarle y simplemente dijo, oye, pasa esto, ¿tú qué harías? Y vemos que él simplemente el tipo de la tienda le dice, no, pues yo votaría por hacerlo lo que, como el bien mayor, ¿no? Como esta frase de Spock en Star Trek 2 que dice, las necesidades de muchos tienen más peso que las de unos pocos o de uno, ¿no? Que en este caso, pues los Scott lo toman en cuenta porque al final de cuentas es como que la gente necesita más que acabe la guerra a que pues Scott siga con su hijo y todo esto, ¿no? Por lo que toma dicha decisión como de sacrificio y eso, pero le pesa bastante porque no quiere cometer el mismo error que su padre, pero pues bueno, lo va a hacer. Hasta que en un punto ya acaba, aquí me gusta mucho porque ya es cuando están preparando la fiesta y está hablando Scott con Funky, ¿no? Y Funky, pues le dice, no, pues no o sea, te voy a contar una historia para que sepas qué hacer, ¿no? Y ahí es cuando le cuenta una historia que hizo con el bebé, que es Jacob, y Scott le dice, no, no manches, o sea, es un bebé, no va a ser la historia. Y aquí me gustó mucho esto porque, bueno, pues básicamente lo que dice Funky es de que él se imagina todo, yo solamente le pongo los diálogos. Y es que tiene que ver un poco con este método que tenía Jack Kirby con Stan Lee, donde él dibujaba todo y simplemente los diálogos los ponía Stan Lee. Y de que de cierta manera
manera el arquitecto de la historia en su mayoría era de hecho Jack Kirby. Y pues aquí empieza a hablar sobre una historia de un ser que come soles como referencia a Galactus y eso, y de hecho que tiene un perro que es un Golden Retriever, que es como una burla a lo de Silver Surfer, porque pues es silver de plata, pero en vez de obviamente una persona es un perro que es un Golden, o sea un Golden Retriever. Y pues bueno, como que el Golden, así como el Silver Surfer ayuda a Galactus a buscar mundos, lo hace lo mismo el perrito, ¿no? Que el Golden le va buscando las estrellas, los soles y eso para que los pueda comer, hasta que llega al sol que está en el sistema solar. Y pues bueno, ahí se encuentra con un niño con el que, bueno, pues como que compaginan, se divierten, juegan, y después de eso no quiere que obviamente esto se acabe, hasta que, bueno, pues llega el devorador de soles y se pelea con él el Golden y eso, con una ayuda de un arma que crea el niño, pues logran detenerlo y al final se quedan felices juntos, siendo amigos, el perrito y el niño, ¿no? Scott dice, no manches, esto que me va a ayudar, y de hecho me gusta porque aquí dice, Funky, ese es el significado de la vida, es el significado de la vida. O sea, y aquí creo yo que tiene que ver mucho con esto de que importa, o sea, el significado de la vida tiene que ver mucho con lo que amas en verdad. Porque mucha gente la verdad te va a decir, es que el propósito o significado de la vida es esto, de que tienes que hacer una familia, tener así el trabajo mejor pagado, todo esto y aquello, y luego muchas veces la gente se frustra porque no consigue ese significado y ese propósito, ¿no? Que supuestamente estaban dispuestos a alcanzar, lo que supuestamente tenían que hacer porque así era como tenía que ser, cuando no necesariamente es así, y al final de cuentas el significado y el propósito de la vida lo das tú. ¿Qué significado le vas a dar a tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? No, o sea, si no, o sea, no tienes que seguir las reglas que la sociedad o tu familia o amigos o alguien te está dictando que es lo que tienes que hacer, porque ese es el significado. Y aquí lo que Funky dice, el significado pues es lo que tú decidas. En este caso, el Golden Retriever decidió ya no, que el devorador de soles no siguiera su propósito porque pues quería salvar a la Tierra, porque ahí tenía un amigo, ahí tenía alguien a quien querer y todo esto. Y pues tiene que ver mucho también con lo que va a hacer después Scott ya para el final de la serie, de que no sacrificar a su bebé, porque al final es lo que decide. Llega con Barda y le dice, ¿sabes qué? Vamos a desvivir a mi papá, o sea, vamos a desvivir a Darkseid, y ahí es cuando se ponen en marcha para este plan, donde pues aparentemente darle al bebé a Darkseid, pero al final lo atacan con una máquina, como lo mencionaban en la historia que supuestamente contó Jacob y eso, pero pues al final Darkseid es muy poderoso, ¿no? Y les cuesta trabajo vencerlo, hasta que pues saca Scott su as bajo la manga, y es de que, bueno, pues prácticamente lo que hace es de que él hizo un cuchillo muy similar al que le dieron las furias, pero con la piel de Orion. Y pues bueno, al final de cuentas también tiene que ver un poco con tanto la profecía que le dijo Highfather a Orion, así como también algo que le dijo Granny Goddess antes de que la desvivieran. Y es que le dice, el hijo de Darkseid está destinado a acabar con él, pero no necesariamente se refiere a Orion. Ahora, pues al final de cuentas habla de que pues ambos son hijos de Darkseid, por lo que por un lado Scott acaba con él, que también es hijo de Darkseid en el sentido de que él lo crió, pero por otro lado también es Orion quien cumple la profecía, puesto que pues es un cuchillo con la piel de Orion, ¿no? Bueno, al final logran acabar con él, esto porque también Darkseid empezaba a tomar su parte del trato al arrancarse un ojo, porque pues así no podría disparar sus rayos y con eso infectar con la ecuación antivida y eso. Pero bueno, ya al final logran vencerlo. Barda y Mr. Miracle terminan muy mal heridos, pero al final pues logran vencer, ¿no? Hasta que The Sad, que es como este sirviente de Darkseid, se revela y vemos que no es The Sad, es de hecho Metron, y le dice, en efecto, viste el rostro de Dios. Y ahí es cuando le empieza a hablar de que esto no, de que tu verdadero mundo está esperando. Y es cuando abre como una ventana donde vemos a diferentes seres de DC, entre ellos a otra Big Barda y a otro Orion que pues está vivo. Y pues ahí termina este número, pero después vemos el siguiente donde descubrimos que Scott sigue ahí. O sea, básicamente no cruzó donde supuestamente tenía que cruzar, y de hecho sigue viviendo su vida. Vemos por un lado también cómo está y aquí me gusta mucho porque vemos que la actitud de Scott es diferente, porque a lo largo de la historia lo vemos triste o llorando, o como que no le importan mucho las cosas, así todo eso, pero aquí lo vemos diferente. Aquí vemos que de hecho a lo largo del cómic vemos como poco a poco le crece la barba. Al principio no la tiene tan larga, pero vemos que la tiene muy larga
ya al transcurso de los números, hasta que aquí vemos que se rasura, habla con Barda y todo eso, y poco a poco empieza a ver como fantasmas de todos los que pues ya perecieron a lo largo de la historia. Por un lado vemos que está Forager, que le empieza a decir de que por qué no escapó, porque se quedó prácticamente en un infierno donde va a repetir todo este sufrimiento. Luego vemos a Granny Goddess, donde lo felicita por acabar con Darkseid, pero de que se pregunta por qué no decidió escapar. Luego vemos que se encuentra con Orion, que le dice, ah, pues qué bien hermano de que por fin encontraste lo que siempre deseaste, esto es como el paraíso. Luego se encuentra con Highfather, donde le empieza a hablar de que lo hiciste muy bien, pero por qué no quisiste escapar, y eso, y es cuando le da un golpe. Y simplemente Scott le dice, ya, estoy harto de ti, y le dice vete a la Verge, y ya está, ¿no? Se va, lo deja, deja el fantasma de Highfather detrás, ¿no? Luego también aparece Darkseid, que está simplemente ahí, o sea, no le dice nada, simplemente está ahí mientras él está con Jacob. También descubrimos por ahí de que Barda va a tener ahora una hija, o sea, Scott va a tener, digo, Jacob va a tener a su hermanito, y ya acercándose al final de la historia se encuentra con el fantasma de Oberon, que es con el que más habla. Y de hecho también como que, o sea, habla mucho de también de cómo es la relación entre Oberon y Scott, porque de cierta manera, sí, Oberon era como lo más cercano a un papá. Porque Darkseid fue alguien que lo hizo sufrir y Highfather la verdad es de que siempre tuvo problemas porque pues lo dejó contra una persona deleznable que era Darkseid. Entonces sí es cierto de que no encontró como tal ese padre hasta que llegó con Oberon. Y la verdad de hecho hablan mucho de eso. De hecho Oberon lo felicita por lo que hizo y de que encontró la felicidad y de que siguió. Y pues al final de hecho se pregunta Scott si hizo lo correcto. Y simplemente dice, hijo, estas crisis y esto, o sea, y hace referencia otra vez a la frase de los cómics te romperán el corazón, pero habla de esto de que los superhéroes, las crisis y estas grandes batallas solamente te romperán el corazón. Y al final simplemente le dice, al final siempre habrá alguien que reunirá todas las piezas para volver a armar todo. Y pues habla mucho del corazón de alguien, ¿no? Y ya al final simplemente este, ¿cómo se llama? Pues se encuentra con Barda y se sientan juntos. En un momento Barda dice Darkseid es y Scott simplemente se para y le dice nosotros también somos, la besa y así acaba el cómic. Y la verdad es de que es un final que deja mucho la interpretación y no se puede, o sea, puede decirse que es un final, o sea, no sabríamos decir si es un final feliz o un final triste. Depende de cómo lo veas tú. Hay mucha gente que dice que al final Scott sigue atrapado porque fue víctima de la ecuación antivida. Hay gente que dice que Scott no logró sobrevivir o sea, que en verdad se autodesvivió y de hecho lo que vemos en la historia es como este paso en un purgatorio y de cierta manera aquí luego también lo vemos de otras maneras. Por un lado podemos tomar la versión de Forager donde vemos que él está en un infierno donde pasó al infierno. La versión de Orion, cuando le dice que es un paraíso, es de que de hecho él trascendió al cielo. O a lo mejor la que podríamos tomar con de que son las de Granny Goddess y las de Highfather, de que está todavía como en este purgatorio, ¿no? De que no pasó a ningún lado y simplemente sigue atrapado ahí. Pero a mí la que me gusta mucho es de que al final del día él logró escapar exitosamente. Él sí logró escapar. Y ahorita explico por qué. Y es de que mucha gente, hay una diferencia entre escapar y la ilusión de escapar. O sea, creo yo que, o sea, por ejemplo, lo hablé con Barda y con Scott. Barda de cierta manera sí escapó, o sea, porque dejó atrás todo esto, o sea, y es consciente de su trauma, estoy consciente de todo eso, pero siguió adelante. En cambio, Scott, o sea, él quería escapar, pero nada más daba esa ilusión de que escapaba porque seguía teniendo de lastre todo, los problemas con su hermano, sus problemas con sus dos papás, o sea, todo aquello lo traía todavía arrastrando. ¿Qué es lo que sucede cuando logra acabar con Darkseid? Al final de cuentas, yo lo que lo comprendo es de que aceptó todo lo que le sucedió y de hecho por eso ve a estos fantasmas, ve a Orion, a Granny Goddess y a todos ellos, pero simplemente pues, los ve y conversa bien con ellos y como que deja el punto y final. Y por ejemplo tiene que ver mucho, por ejemplo, sus conversaciones con los papás, de que, con Highfather lo golpea y decide dejarlo atrás. O por ejemplo con Darkseid, de que sigue ahí Darkseid, o sea, vemos ahí el fantasma de Darkseid, pero él no le hace caso, él simplemente lo toma como de que está ahí y ya está. Y al final de cuentas solamente toma en cuenta a las personas que en verdad importaron, como Oberon, que de hecho es el fantasma con el que más habla. Y la verdad también tiene que ver mucho con esto del espejo, de que, o sea, ambos, o sea, con Barda y Scott se vieron en ese espejo, se vieron así, con todas las quemaduras y eso, pero al final del día es aceptar cómo estás, o sea, creo yo que aceptas que hubo muchas cosas horribles en tu pasado, que hubo cosas que te afectaron bastante y de que te afectaron para tu presente, ¿no? De que
de que no pudiste, no te sentías bien, no, te sentías aislado, solo, o sea, trajo muchas cosas malas consigo, pero al final lo que logró Scott es en verdad escapar, no haciendo de lado los problemas o los traumas que lo llevaron a todo lo que sentía, sino simplemente aceptarlos y seguir. Y es lo que hizo, siguió adelante, está con su esposa, tiene su hijo, va a tener otra hija, o sea, él simplemente siguió y va a seguir su vida. Y la acepta y va a aceptar lo que traiga la vida, tanto lo bueno como lo malo. Porque al final de cuentas es eso, porque vemos inclusive que todavía sigue la guerra contra Apocalypse, que se puede decir que es lo malo, pero al final Scott sigue con ello. O sea, de aceptar todo eso, de aceptar tanto los problemas de la vida como las cosas buenas que trae la vida. Y ya cuando de hecho dice que nosotros también somos, después de que Barda dice Darkseid es, lo tomo con que al final de cuentas nosotros somos dueños de nuestro destino y de que aparte nosotros podemos ser también esa parte positiva, de que no necesitamos una deidad como para darle ese valor a algo bueno o algo malo, cuando podemos darle nosotros mismos ese valor, de que nosotros también valemos, de que nosotros también somos algo bueno, nosotros, o sea, nosotros también somos, porque yo soy y tú eres y todos somos, y al final de cuentas creo yo que tiene que ver con eso, de esta parte de que nosotros, existimos no por parte de alguien más, sino existimos porque así lo decidimos. Y eso también tiene que ver un poco con la explicación que hay del cuarto mundo, que el primer mundo es el mundo antiguo, el mundo que alguna vez existió. El segundo mundo es el mundo que es de nosotros, el mundo donde vivimos ahorita, el presente. El tercer mundo es lo que será el mundo de nuestros hijos, el pasado. Pero el cuarto mundo es el que va mucho más allá. El cuarto mundo es todo lo que va más allá de los otros mundos, que no es algo que existe y va a seguir existiendo. Y de que, pues así, y que es en verdad, que tiene que ver con esta parte de la imaginación y de lo que nosotros forjamos como individuos, de las historias que creamos y de todo lo que hacemos. Y al final de cuentas creo yo que es todo esto, de que de cierta manera Scott sí logró trascender a su cuarto mundo, que es lo que él quería, de lo que el legado que tenía Scott de Mr. Miracle y de todo lo que había construido junto con lo bueno y lo malo. Y así, bueno, así lo siento yo, pero como digo, al final del día dependerá mucho de cómo sientas tú el final y de lo que cómo sientas lo que hayas leído. Por eso digo que es una historia que tienes que leer sí o sí para poderla comprender, porque todos lo comprenderemos de manera diferente. Inclusive lo que te he dicho de esta historia no es el absoluto como te lo dirían en otro video, en otro podcast y eso, o inclusive de cuando la leas tú, de lo que sientas tú de cómo de lo que trata esta historia. Entonces, si bien es cierto que tiene sus generalidades de que habla del trauma, de la depresión y todo esto, lo cierto es de que lo que suceda y de cómo sintamos a todos estos personajes, sobre todo de Mr. Miracle, tiene que ver mucho con todo lo que, o sea, al final cómo lo sintamos nosotros y la interpretación que le damos. Pero creo yo que ese fue el objetivo al final del día, de que nosotros hagamos nuestro cuarto mundo con esta historia, de qué es lo qué lugar tiene en este cuarto mundo esta historia para nosotros, ¿no? Pero bueno, así es como creo yo que van sucediendo las cosas, y creo yo que por eso es una obra que vale mucho la pena leer, una obra en la que en verdad como lector te sientes muy identificado y muy metido, y de que sobre todo formas parte de ella. Y bueno, así terminamos de hablar de esta gran historia que es Mr. Miracle, que como dije no es solamente un cómic, sino es alguna experiencia. La verdad es de estas cosas que dices, es una experiencia, y habla mucho de cómo el cómic, la verdad, sí es un gran medio de arte. Y la verdad, espero que mucha gente se dé cuenta de ese tipo de obras y en verdad aprecie este medio como algo mucho más serio y no solamente lo demerite por sus orígenes muy sencillos. Que si seamos sinceros, todo tipo de arte tiene orígenes muy sencillos. Digo, el cine fue creado para videos para divertir a las masas. O sea, simplemente eran proyecciones muy cortas para funciones de circo y todo eso, pero fue evolucionando hasta ser el arte que es ahorita. Y aquí es lo mismo, creo yo que hay que tomar mucho más en cuenta el cómic como esto, y esta historia es un gran ejemplo de ello. Pero pues bueno, así es la cosa. Si ya leyeron este cómic, cuéntenme qué les pareció, qué es lo que sintieron, todo esto, qué opinan del final y esto, pues déjenmelo en comentarios. Y pues bueno, esperemos hay que lea otras, sí espero leer otras historias de Tom King para hablar de ellas. Pienso leer más que nada las más aclamadas, tipo Strange Adventures, de Omega Men y eso. Por ahí también quiero leer de Human Target, por muy controversial que sea, sí quiero leerlo.
Pero no, si quieren que la haga, no sé, tipo Heroes in Crisis, aunque no es una historia que me guste, pues también déjamelo saber para ver si hablo de ella, pero bueno, eso ya será para el futuro, para el tercer mundo. Pero pues bueno, nenes, ahora sí que espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Dark Side es.